Nosotros en Puerto Rico nos gusta mucho la lucha libre. Yo me acuerdo, ¿verdad? Yo soy más de los tiempos de antaño. De la viejita. Bad Bunny en WWE, ¿qué te pareció? ¿Lo quieres tocar? Sí, un suceso. ¿Tú lo quieres tocar realmente? Sí, ¿Tú no tienes sí. miedo de hablar de eso? No, yo me gustaría hablarlo, ¿verdad? Del punto de vista desde afuera. De lo que uno percibió. Claro, porque obviamente pues no estaba allá adentro para darte detalles de lo ocurrido, pero eso ahí tú sabes, mira, a mí me gusta ver mucho clásico. Sí. Por ejemplo, del mismo Ultimate Warrior, que lo estamos viendo en estos días, sí, que es el favorito de Hulk Hogan. Que tenemos una discusión ahí de que era bueno, que era mal luchador, y tenemos una discusión grandísima. Hulk Hogan, André el Gigante, The Giant, sí. Kamala, Kamala. Por ejemplo, Kane también llegó a luchar allá. Los pastores de Nueva Zelanda, que están en otro nivel. Están brutales. Que los Bushwhackers. Mi gente, un día después del concierto de Joel y Randy en El Salvador. Joel, ¿qué es lo que, papi? Papi, que es la que hay. Tranquilo. Alex, 5 estrellas, muchas gracias. Desde que llegamos aquí he estado pendiente de todo, he estado cubriendo esta visita. Todos los detalles del show han quedado súper bien. Tuviste que ver mucho también con conseguirnos los bailarines, todo lo que tuviste en el escenario, como por ejemplo los invitados y la producción. O sea, fue de verdad un show bien especial. Quisimos que fuera una fusión de culturas entre Puerto Rico y El Salvador, y por eso pues que quisimos tener a los bailarines salvadoreños, los invitados salvadoreños, hacer algo especial, ¿verdad? La última vez que estuvimos acá nos enamoramos del país, pero pues lamentablemente el tiempo a veces no nos da como para uno poder hacer lo que uno quisiera hacer, de verdad, que se vea esa verdadera fusión de cultura, y en aquella ocasión no pudimos hacerlo. No se pudo. Solamente me acuerdo que pudimos poner un poquito de música como de la salvadoreña. Ajá, la de la salvadoreña que se llama Salvadoreña, qué lindas son. Esa canción de la orquesta San Vicente. De San Vicente. De hecho, pedimos que nos pusieran un poco de música. Perdón, metí la pata. De los hermanos Flores. Hermanos Flores. Okay. Hermanos Flores, sí. Corregido. Flores. Antes de irte, se ha llevado contenido ahora de WWE. Tenemos que hablar de lucha libre obligatoriamente. Bad Bunny en WWE, ¿qué te pareció? Espectacular, o sea, tengo que respetar mucho, ¿verdad? Que él es un tipo soñador, que siempre le ha gustado la lucha libre. Le encanta esa vaina. Desde chamaquito. Siempre tuvo un sueño de tal vez llegar algún día a la lucha libre. Ha utilizado, ¿verdad?, la gran popularidad que tiene para lograr ese sueño. Y cuando le dieron la oportunidad, lo más grande de todo es que lo cogió en serio. Sí, él se metió al gimnasio, él entrenó. Estuvo mucho tiempo dedicado a eso, 100%, inclusive dejando hasta cierto punto la música. La música la paró un tiempo para entrenar. Para darle prioridad. Y darle el respeto a lo que estaba haciendo de la industria. De la lucha. Verdad, eso es algo que es admirable. Hizo una Canadian Destroyer brutal, o sea, el chamaquito se puso para esa vaina. Nosotros en Puerto Rico nos llenó de orgullo verlo. Sí. Y también y cuando hicieron el Backlash también en PR, que fue brutal, que salió Sabio Vega, que salió todo el mundo, Carlito Caribbean Cool, el hijo de la leyenda, don Carlos Colón, Damian Priest, que tiene esa ascendencia también boricua, fue como la persona que llevaba el combate con Bad Bunny, o sea que también fue una fiesta también para Puerto Rico. Una fiesta en Puerto Rico que se llenó total y de verdad una fiebre. Nosotros en Puerto Rico nos gusta mucho la lucha libre. Yo me acuerdo, ¿verdad? Yo soy más de los tiempos de antaño. De porque obviamente acuérdate que ahora con tanto viaje y tanta cosa, pues... Tú no puedes estar tan pendiente. Me preguntas de la actualidad, pues conozco un poco. Entonces, tú miras mi canal de YouTube para que te actualices. Exacto. No puedes ver el show completo de Raw SmackDown, te tiras del 5 estrellas y ahí tú estás actualizado de lo que está pasando en WWE. Ah, pues es duro, porque yo soy, tú sabes, mira, a mí me gusta ver mucho clásico. Sí. Por ejemplo... Del mismo Ultimate Warrior, que lo estamos viendo en estos días, que son el favorito de Hulk Hogan. Que tenemos una discusión ahí de que era bueno, que era mal luchador, y tenemos una discusión grandísima. Hulk Hogan, André el Gigante, The Giant, sí. Kamala. Por ejemplo, Kane también llegó a luchar allá. Los pastores de Nueva Zelanda, que están en otro nivel. Están brutales. Los Bushwhackers. Bueno, eran los Bush Brothers. Sí, no, eran demasiado. Y yo era fiebre de eso, de que yo me quedaba ahí, papi, en el televisor todo el día viéndolo. Y cuando venían las carteleras a Puerto Rico, siempre las iba a ver. También en Puerto Rico tenemos una lucha libre que le llaman las superestrellas de la lucha libre, que estaban lideradas por Carlos Colón. El Bronco número 1 estaba metido ahí también. El Bronco número 1, que es dominicano. Sí. Estaba el Invader. Los Supermédicos. Chiquital. Que hubo una controversia también. Puerto Rico estaba bien. Hubo una controversia, pero no nos vamos a meter en esa controversia, no nos vamos a meter.
¿Cuál tú dices? Ajá, que tú llegues y tú ves que una ambulancia saliendo Sí, y pasó. sí, mira, es ¿Lo un quieres suceso, tocar? sí, un suceso ¿Tú que... lo quieres tocar realmente? Sí, ¿Tú no tienes sí. miedo de hablar de eso? No, yo me gustaría hablarlo, ¿verdad? Del punto de vista desde afuera. Como De lo que fanático, uno ¿verdad? percibió, de Claro, lo que uno claro, percibió. porque obviamente pues no estaba allá adentro para darte Ajá. detalles de lo ocurrido, pero sí te digo, mano, que fue un suceso que yo Lamentable, era bien pequeño. Yo después de que crecí fue que me puse como a investigar un poco sobre eso. Porque pues ocurrió que en una cartelera al principio de la cartelera en Puerto Rico. Por el tema de YouTube, vamos a usar la palabra se desvivió. Okay. Vamos a hacer por el tema de YouTube para que no... Ajá. Okay. Se desvivió. Sí. Una persona... Sí, por eso. Antes perdió de, la vida. antes de un show de... Sí, antes de lucha libre hubo como que ahí, ¿verdad? ¿Qué era? ¿Cuál luchador era? Un luchador de Puerto Rico que se llama el Invader 1. Tenía como una guerra con que fue el fallecido que se llama Abdul. Bruce Brody. Bruce Brody. Uh-huh. Entonces fue algo muy, yo diría, desde como extraño, yo lo vi, extraño. Y un poco triste y cruel porque ocurrió ese suceso. Uh-huh. Y continuó la cartelera como si nada. Como si no había pasado. Sí, la cartelera como que no había pasado nada. Metieron una ambulancia por ahí. Por atrás, porque fue un estadio de pelota, lo metieron por el center field, mira, metieron la ambulancia. Pero para la gente era normal porque era como que, pues... Parte del show, bueno, pasan cosas. Alguien le pasó a alguien, lastimaron a alguien ahí. Nadie explicó qué había pasado. Y después se supo en la prensa lo que había sucedido supuestamente. Y hubo un juicio y todo. Sí. No sé que aparentemente no hubo pruebas suficientes, pero es un caso que está bien interesante a los que les gusta la lucha libre. Voy a investigar. Me gustaría que vayan y busquen ese caso por ahí, o tal vez tú deberías. Puedo hacer algo, sí. En algún momento. Vamos a tocar ese tema. Vamos a estar pendientes, que yo creo que va a salir algo por ahí, el Bruce Brody. Sí. Nos llaman por teléfono. Contesta. Vamos a atenderlo. Dale. Un momentito. Dale, un momentito, ya venimos. Bueno, pues entonces ya para despedir, yo, mi hermano, de verdad, gracias por la oportunidad, por la confianza, mano, de trabajar en la producción de este show tan importante para El Salvador y también para mí. No tengo palabras, de verdad. Soy una persona que siempre ha apostado al talento, siempre me ha tratado como un hermano y de verdad te lo agradezco muchísimo. Y tú sabes que estamos aquí para que sea, mi hermano. No, y gracias al público, gracias a ustedes, las lindas amistades que hemos hecho en todos los países que vamos. Sí. Y honestamente es un país, como yo dije anteriormente, es un país al que hay que regresar. Así que vamos a estar de vuelta este año, con el favor de Dios, a finales de año. Con el 3D. Quiero traer el 3D, quiero que El Salvador tenga la experiencia de vivir este concierto a esta magnitud. Así que nada, esperamos vernos pronto. Se les quiere mucho, siempre vamos a estar agradecidos de ese cariño y el respeto que tienen por Joel y Sandy. Gracias. Bueno, pues ustedes saben, señores, cuídense mucho, comenten en el comentario, compártanla y si no se han suscrito al canal, háganlo en este momento. Nos vemos en un próximo contenido. Dale, vamos allá.